¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Un gusto, una bendición poder saludarles en esta nueva transmisión de nuestra escuela dominical de nuestro día domingo en este caso 22 de agosto del año 2021. Un gran saludo de mi parte, hermano Sebastián Troncoso, que me conoce, para los que son de nuestra iglesia y están viendo la transmisión, así como también a los que se van sumando, que no son de nuestra congregación, pero que constantemente están viendo los videos, viendo las escuelas dominicales, y cuando estuvimos en modo pandemia, fase 1, y las transmisiones fueron todas masivas desde este lugar, desde la casa virtual, desde nuestro canal de YouTube. También gracias por estar con nosotros, y un saludo grande desde mi parte, y de parte de mi pastor Sebastián Troncoso, mi pastora María Figueroa. Comenzamos esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero convocarle a usted a que en su lugar donde usted está, de la forma que esté, quizás tomando desayuno, quizás despertando, quizás ya hace mucho un rato que comenzó con sus labores y sus cosas, pues como sea su condición en esta hora, cierre sus ojos, incline su cabecita, porque vamos a orar al Señor para que Dios nos dé gracia en esta escuela dominical. Padre Santo, Dios eterno, compasivo, amoroso, lleno de amor y misericordia, en esta hora de la
mañana de este día domingo, Señor. Invocamos su nombre a través de su Hijo amado Jesucristo. Damos gracias por la vida, por la salud, su amor, su misericordia en este minuto. Invocamos su nombre, Señor, dando gracias por todo el bien recibido, Señor amado, y por todo lo que usted nos ha permitido, Señor. Sabiendo, Padre amado, Señor, en esta hora, primeramente que somos humanos y que somos pecadores, Padre amado, lávenos con la sangre de su Hijo amado Jesucristo, perdone en nosotros todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad, toda torpeza, oh Dios, que hemos cometido ante sus ojos. Usted nos perdone, Padre amado, lávenos, límpenos, purifíquenos con la sangre del Cordero, desde la mollera hasta la planta de los pies. Muchas gracias, Señor, porque usted ha sido inmensamente benevolente. De tope a tope, de principio a fin, su misericordia se ha manifestado. Y le quiero rogar en esta hora que usted nos dé de su misericordia para mis hermanos. Es domingo en la mañana. ¿Quién habla, Dios mío, Señor, este sábado en la tarde grabando este video, Señor? Pero creemos que tanto mis hermanos que están viendo ahora como quien habla, seremos ministrados por su palabra, por esta enseñanza de Escuela Dominical. Bendiga a mis hermanos, bendiga a todos los que están viendo este video, a los que lo están viendo y de inmediato a los que lo van a ver prolongadamente, sean todos bendecidos y nos permita, Dios mío, Señor, que podamos entrar de lleno en su bendición por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Lo primero, como siempre, y antes de ir hablando de los temas conceptuales y puntuales, quisiera de inmediato darle las citas que corresponden a la escuela dominical de esta mañana, recordándoles que estamos estudiando el libro de Tesalonicenses. Por lo tanto, nos toca Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, desde el verso número 13 al 16. Búsquelo usted. Esta es la lección o la enseñanza, como le decimos nosotros. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16. Texto sagrado se encuentra en Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 23. Amén. Así que para que usted lo busque también, y mientras tanto le damos estos segunditos para que usted pueda buscar y poner al corriente de la palabra del Señor, yo quisiera en esta hora agradecer a Dios. Yo creo que es un motivo de agradecer que a pesar de que vivimos una tremenda, dura pandemia en este tiempo, vivimos una pandemia a nivel mundial azotado, estamos gozando de un buen tiempo, gracias a la misericordia del Señor, sin duda alguna, con respecto a lo que es las diferentes fases. Estamos en fase 4 acá en la comuna de San Fernando y prácticamente, por lo que entiendo, toda la región de O'Higgins estamos gozando con estar en fase número 4 y eso es una gran bendición. Esperamos en el Señor que nos podamos mantener de igual manera, esperamos en el Señor que ya de verdad a veces hay gente que le gusta ver todo pesimista. Yo espero en el Señor, ¿por qué no? Que ya quizás en este tiempo prolongado y a lo mejor en el próximo ya tiempo, ya a fines de este año, esta pandemia pueda estar declinando al 100% o a lo mejor ya casi terminando estos periodos tan complejos que hemos vivido. Así que nos queda a nosotros orar por que esto se continúe de la manera que está. Me refiero a que podamos seguir en las mejores fases posibles, me refiero a que podamos seguir congregándonos de esta manera, en este caso de este servicio virtual online, que podamos también seguir congregándonos de manera presencial en nuestros templos. No olvide usted que estamos servicios en la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Tercera de San Fernando los días martes y jueves a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde. Los miércoles a las 4 las Dorcas, se juntan las hermanas Dorcas. Y los domingos, aparte de esta escuela dominical que para usted está viendo la grabada, yo la estoy grabando desde un día anterior, por mi trabajo no alcanzo a hacerla en directo como lo hacía antes, y a las 5:30 de este día domingo para usted, servicio general en la casa del Señor. No lo olvide para que usted pueda asistir presencialmente y sea, insisto, de una gran bendición para su vida, como insisto también lo es para la mía y para todos los que nos logramos congregar. Y le invitamos, por supuesto, a que nos congreguemos. ¿Sí? Hay que aprovechar este tiempo. Si no, Dios no lo permita, pero si tenemos que volver a encerrarnos, sea de bendición este tiempo, lo podamos aprovechar al máximo para que no nos tengamos que arrepentir. ¿Le parece? No arrepentirnos de después decir, no pude congregarme, no me congregué, ¿por qué no me congregué? Echo de menos volver a la iglesia. Ahora está la instancia, vamos a la casa del Señor. Amén. Así que comentarle eso, soy de las personas y lo hago con todo
sin un mensaje directo ni de mi pastor ni nada por el estilo, con toda la responsabilidad del mundo, invitarle a que usted piense lo que es la vacuna. Yo sé que hay muchos cristianos que no se quieren vacunar y yo no le voy a decir si tiene o no tiene que hacerlo. Lo que sí me gusta siempre destacar, no hay un plan diabólico en la vacuna aquí, ni se trata de que la vacuna te va a hacer bien o te va a hacer mal, como dicen algunos, y esto lo digo de tiempo en tiempo y me interesa mucho. Ahora estamos en la dosis de refuerzo. Muchos dicen de que no es correspondiente vacunarse, no se han vacunado, algunos no se han puesto ninguna vacuna. Yo respeto su posición e insisto, no le voy a decir a usted si se vacune o no. Lo que sí, si no se quiere vacunar, que sea una decisión personal, pero no le eche la culpa a la Biblia ni al Señor de que la vacuna es mala porque es el chip o que nos están poniendo cosas para matarnos. No, mi hermano, esto no funciona así. La verdad es que lo que estamos viviendo, tiempos del fin, sin duda alguna, pero son tiempos difíciles que estaban escritos en la Biblia y que nosotros tenemos que saber prolongar y entender de que nos enfrentamos a una situación complicada y hemos visto, mire, estos días atrás yo veía en una página de Facebook cómo había un pastor de una iglesia, no me recuerdo bien si en Estados Unidos, en qué parte del mundo, antivacuna, y que este personaje, este pastor, que no digo que se haya condenado ni nada por el estilo, pero murió él y murió su familia también. Y es triste, porque podían haber hecho un desenlace mucho menos triste si se hubieran vacunado. Entonces, no le digo yo que se vacune, pero sí le digo que vacúnese por, si se va a vacunar, vacúnese por cuidarse. Y si no se va a vacunar, que sea por cuidarse usted, pero no porque se va a perder que el chip y todo ese tipo de cosas, no. No nos engañemos en ese sentido. Hagámoslo con responsabilidad y por último de los casos pida dirección a Dios. Sin duda Dios le va a dirigir. Sin duda Dios le va a dirigir. Así que no lo olvide usted. Y reiteramos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 16, la lección o la enseñanza, texto sagrado, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Vamos a proceder entonces a dar lectura a la enseñanza de Tesalonicenses en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios que en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios añada sabiduría a la lectura de la enseñanza. Texto sagrado, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, leemos en el nombre del Señor. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios añada sabiduría a la lectura de la enseñanza de esta mañana y también del texto sagrado. Y entrando en materia rápidamente, comentarle, la clase anterior vimos andar como es digno de Dios. Se recuerda usted, ¿no es cierto?, que tuvimos esa maravillosa enseñanza la clase anterior, andar como es digno de Dios. Y hoy, en esta regular y singular etapa, vamos a ver el día de hoy los renacidos ya en persecución. Renacidos en persecución. La clase anterior nos daba cierto tipo de paradigmas y nos daba cómo andar dignos de Dios, hablar con ternura y afecto, enseñar de muchas maneras. Y hoy, la enseñanza de hoy nos enseña una característica importante para
destacar el cristianismo y destacar de la iglesia de Tesalonicenses que ellos nacieron en persecución. Nacieron en persecución. Y quisiera para esto comenzar ilustrándole, leyéndole, eh, con su permiso, por supuesto, uno de los versos bíblicos está en Mateo capítulo 13, versos 3 al 8. Este versículo bíblico dice lo siguiente. Si usted me permite, voy a tomar un poquito de café. Mis hermanos me conocen que soy fanático del café. Mire, dice lo siguiente. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en las pedregales, o en pedregales, mejor dicho, y parte cayó entre espinos, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 100 y cuál al 60, y cuál al 30 por uno. Esto está en Mateo, insisto, capítulo número 13, versos 3 al 8. ¿Y por qué le digo esto? Porque mientras se predica la palabra del Señor, yo creo que la mayoría de nosotros, los que son miembros de nuestra iglesia, saben que nosotros hacemos los famosos puntos de predicación pentecostales, bandolina, guitarra. En este tiempo no lo hemos realizado por pandemia y todo ese tipo de cosas, pero lo realizamos, ¿no es cierto? Somos de los que predicamos en la calle, ¿ya? Una práctica ya no ejecutada, teniendo otros miramientos, sin cuestionar a nadie, eso sí, pero lo bonito de esto es que uno sabe de que de cualquier forma, persona a persona, o predicar a la calle, o como Dios le dé para predicar, algunos por redes sociales, en fin, uno va esparciendo la semilla y entendemos lo que hemos leído, que uno se da cuenta que la semilla va cayendo en diferentes lugares, y cuando da el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que cayó junto al camino, parte cayó en pedregales y parte cayó en semilla. Ninguna de estas, o sea, ni junto al camino, ni en pedregales, ni entre espinos, ninguna dio ningún fruto. Ninguna. No dio fruto. Eh, y sí, hay que destacar que hay una parte que cayó en buena tierra, y esta dio, como hemos dicho, dio fruto al cual al 100, cuál al 100, cuál al 100, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Esto quiere decir que, para que se entienda de otra manera, que si de una semilla de papa salieron 10 papas, de otra misma semilla que más allá salieron 60 salieron 6 papas, y de una semilla salieron 3. Pero fue dando fruto en esta tierra. La iglesia de Tesalonicense fue una de las iglesias donde el apóstol Pablo, en estas predicaciones, se puede decir y determinar que eran buena tierra, y que el fruto fue tan bueno, yo creo que al 100 de 10 semillas dieron 100 papas. ¿Por qué? Porque ellos dieron un frutos de manera que ni las tribulaciones, las tribulaciones no impidieron que los creyentes de Tesalónica tuviesen vidas plasmadas, sino que fueron vidas transformadas por el poder de la palabra, y la simiente de vida, que es la palabra de Dios, formó en ellos un fruto muy especial. En estos puntos vamos a ver algo importante, desarrollando un poco la clase de escuela dominical. Pablo describe la forma en que los tesalonicenses habían correspondido a la predicación que el apóstol, tanto Pablo como Silas, habían desempeñado entre ellos. Por esto dice, tal cual como hemos leído parte del versículo número 13, dice de la enseñanza: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, parte del verso 13, ¿ya? Y qué importante destacar esto, lo que dice el apóstol, porque corrobora lo que dice el verso 1.5, que dice: pues nuestro evangelio, clases anteriores, hace par de domingos atrás, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en algo que nosotros aprendimos esos días, que era poder. ¿Poder de quién? Poder en el Espíritu Santo.
Es la forma como debe ser presentado el Evangelio y debe ser en nosotros los creyentes un arma de fe. Y es muy importante esto. Debe ser algo que nos respalde, que nos da y decir mismo, venimos de parte de Dios. No es la palabra, el respaldo de la palabra, el poder de Dios. Si la palabra es comunicada como palabra de Dios, también debe ser recibida como tal. ¿Ya? Yo vengo a decirle a alguien que vengo de parte de Dios y ese tiene que recibirme no a mí con mi palabra, sino que a la palabra de Dios. De la misma manera, debe ser recibida como tal y eso ocurrió en la iglesia de Tesalonicenses. Se predicó, fue oída y fue recibida como palabra de Dios. ¿Por qué fue tan efectiva entonces? Podríamos preguntar la obra. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo verso 13. Porque la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La segunda parte del versículo 13. Y qué importante es saber es que lo que entrega la palabra, el mensaje, y puntualmente algo que es muy, muy llamativo a mí, y me gusta mucho, y a lo mejor en otros contextos, pero también lo he explicado, es importante tomar esto porque pasa, la palabra de Dios actúa en los creyentes y es importante que el que entregue la palabra del mensaje, o sea, el mensajero pase a segundo plano. Y eso a mí me admira mucho, mi hermano amado, porque usted hoy día se encuentra mucho con gente, sobre todo, y lo digo, siempre lo digo con mucho respeto, de predicadores ciertos modernos, de ciertas congregaciones, sobre todo centro y norteamericanas, que hablan de la palabra que yo dije, de la palabra que yo hablé, de la palabra que yo dije, y posteriormente a eso dicen que Dios me dio. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque pasa el mensaje a segundo plano queriendo poner por delante más que el mensaje el que lo dijo, para hacer creíble el que lo dijo. Pero aquí lo que importa es que el mensajero pase a segundo plano y lo que sea importante sea la palabra de Dios misma, ya que la palabra del hombre es una palabra con fundamentos débiles en la fe. O sea, yo no puedo como hombre entregarle un fundamento fuerte en la fe a un hermano, pero la palabra de Dios sí. Al recibir la palabra como de Dios y no como de los hombres, y creerla, los tesalonicenses comenzaron a dar un tremendo fruto, como se puede ver, por ejemplo, en el mismo capítulo 1, versos 6 al 10, que se habían tomado de sus ídolos, se habían tornado de sus ídolos. Fue tan bonito lo que pasó ahí, que los tesalonicenses miraron su vida pecaminosa, su vida idólatra, y dijeron, no queremos seguir con esto, estamos dispuestos a cambiar esto. No queremos más ídolos, no queremos nada, que se vayan para allá y nosotros queremos adorar a este nuevo Dios que nos ha presentado el apóstol Pablo. Dice, fíjate, el orden es diferente al Dios que nos ha presentado Pablo, no la palabra de Pablo que presenta a Dios. El mensajero tiene que pasar a segundo plano, tiene que ser menos importante, porque es menos importante, constante a la palabra del Señor. No es que no sea importante, pero pasa a segundo plano. No importa a quién va el mensaje, lo que importa es de quién viene el mensaje. Y da un fruto como lo podemos haber visto, y les decía que se tornaron de sus ídolos hacia Dios, a un Dios verdadero, al que hizo los cielos, la tierra, y que estaban en un proceso tan proclamado y gozantes en su fe, que muchas cosas que le vinieron a ellos no le dieron dolor, no le dieron el fruto de convertimiento, les trajo salvación y esperanza en Dios, pero también les trajo persecución y severa, o sea, persecución severa, fuerte. Esto era evidencia de la realidad de su conversión. Por su resistencia firme, se hicieron imitadores de la iglesia de Cristo junto a Judea. Esto es parte del verso 14.
Recordemos que los inicios después del Pentecostés, cómo fueron perseguidos los primeros cristianos. Si usted quisiera tomarse la atribución de buscar esto para ver cómo lo dice de mejor manera, está en Hechos capítulo 4, verso 1 al 4, también en el mismo Hechos capítulo 5, verso 26, o también en Hechos capítulo 8, verso 1. También los creyentes de Tesalonicense padecieron persecución. Y padecieron persecución, ¿sabe de qué? De sus propios hermanos, de su propia gente, de sus propios compatriotas, ¿ya? De sus compatriotas inconversos. Las mismas cosas que los judíos convertidos, los que se aceptaron a Cristo del judaísmo, tuvieron que padecer. Hechos 17:5. Pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos, parte del verso 14, segunda parte por decirlo así. Y no es fácil imitar a los que van por la vida padeciendo cierto tipo de cosas. Imitar al que sufre es difícil. Imitar al que va bien y que todo le resulta eso. Uy, ¿quién no quisiera ser exitoso en la vida? Yo quiero ser exitoso, usted quiere ser exitoso. Cuando hablamos de éxito no nos referimos al dinero, a lo mejor sí, si usted, como usted lo esté viendo, pero exitoso que nos vaya bien, que si tenemos que trabajar, que nos vaya bien en nuestro trabajo, que podamos volver sanos y salvos, constituir nuestra familia, todos queremos ser exitosos en la vida. Y para eso llevamos un camino totalmente de vida, y hablo en vida general, un poco sacrificado y todo ese tipo de cosas. Y nótese que muchas personas no quieren dar este salto de sufrimiento simplemente porque no quieren padecer. En la vida normal hay gente que se conforma con decir, no, yo mientras tenga, a lo mejor, mientras a mí me alcance apuradito para comer, para vivir, ese tipo de cosas, yo con eso estoy listo. No necesito nada más. Pero otras personas dicen, no, yo vengo de una familia triste y yo quiero torcer la mano al destino, porque nos tocó pasar muchas necesidades, no quiero que mi familia pase estas necesidades, por lo tanto voy a estudiar. No hay plata, postula una beca, o hago cualquier cosa, ¿ya? Y eso requiere sufrimiento. En el Evangelio es lo mismo. A veces la gente quiere imitar y ve a un hermano, y ojo, también uno tiene que tener cuidado con esto, ve a un hermano y dice, este hermano está en el altar, tiene una bonita gracia, pero ¿sabe qué? Le voy a contar algo, un secreto que muchas veces, a lo mejor usted lo sabe o tiene una idea vaga. No quiero que suene mal lo que voy a decir, ojalá me entienda bien el concepto, pero ¿sabía usted que para ser un instrumento de Dios, en el altar, hay que pagar un precio? Y uno dice, ¿qué pagar precio si el precio lo pagó Cristo en la cruz? Claro que sí, el precio de la salvación lo pagó Cristo, pero estar en un altar, por ejemplo, predicar, tener un cargo importante a veces dentro de la iglesia, hay que pagar un precio. A veces, a veces los que están dentro de un lugar, dentro de un cargo, dentro de una jefatura, o los predicadores, son mirados y dicen, oh, qué bonito habla, oh, me gustaría ser como él, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo que hace esta persona? Si yo también tengo el poder, también tengo la gracia, Dios también está conmigo, y cosa que no se duda, pero pagar el precio es difícil, es muy difícil. Y a veces cuando usted puede preguntarle a alguna persona, acercarse y decirle, usted es jefe de esto y le tomó tomar el cargo ahora, dígame, ¿qué se siente? Y esa persona le va a decir, me siento honrado, pero me ha tocado sufrir. Por ejemplo, la gente, uno como jefe se equivoca y la hermandad, como jefe, yo la bendición de haber sido jefe de coro, hoy día tengo la bendición de retomar por un tiempo el coro nuevamente, como joven, jefe de jóvenes de la iglesia, jefe de jóvenes a nivel zonal, y tener diferentes tipos de cargos, todos por misericordia del Señor, yo no tengo ningún atributo que me haga especial, Dios ha determinado considerarme, y le agradezco a Dios por eso, ser parte del cuerpo de oficiales de la iglesia, pero a uno le toca a veces sufrir. Uno como predicador, yo le he contado a veces mis anécdotas a los hermanos cuando les digo, me han cuestionado las predicaciones, no puedo negar que más de alguna vez quizás, no quizás, más de alguna vez me equivoqué, pero muchas veces también hablando en el nombre del Señor, la gente, algunos hermanos que hoy día no están en la iglesia, la verdad debo decirlo, cuestionaron las predicaciones y dijeron, no, este hermano, o más que las predicaciones, a veces la forma de ser, y a mí me da esa gracia del Señor, los que ya me conocen de mi iglesia, de ser un poquito más bromista a veces, de vez en cuando, reír y hacer tantas cosas así, y de la misma manera, en el mismo contexto, tomar y saber, ¿no es cierto?, de que en el altar también puede pasar algo similar, uno tiene cierta gracia, hay otros que son más serios, hay otros que tienen una gracia como humorística mucho más que la mía,
pero eso se cuestiona. Entonces, a veces la gente ve a un predicador serio, no le gusta porque es muy serio. A veces uno ve a la persona que le gusta reírse sin caer ni en lo morboso ni ser escandaloso, pero le gusta llevarlo por un humor, por un chiste, tampoco le gusta. Entonces, a veces la gente dentro de la iglesia, no pasa en mi iglesia, gracias al Señor, pero vengo de una iglesia de donde hubieron 500, 800 hermanos, donde a veces decía, espérese un poquito, ¿por qué el hermano predica? Yo llevo tantos años, llevo más años quizás que él mismo, y resulta que no predico. Yo quiero predicar, ¿por qué no puedo predicar? Pero el hermano no sabe que ese camino de pareciera éxito tiene un sufrimiento tremendo. Imitar al que le va bien y que pareciera que tiene una vida fácil, todos quisieran, ojalá, yo me gustaría ser, mire, este ejemplo es mejor, me gustaría ser hijo de un millonario, porque si soy hijo de un millonario y no hago nada, voy a heredar la fortuna de mi padre y voy a tener una vida light. ¿Qué no le gustaría tener una vida así a todos? Pero muy pocos deciden, yo quiero tener una vida de millonario, pero como no tengo padre millonario, voy a tener que estudiar una profesión para ahorrar mucho, tratar de hacer de alguna manera, invertir aquí, invertir allá, pero me va a tocar muy duro porque no tengo el poder económico para poder tener riqueza. Y eso es un camino de sufrimiento. Y ese camino no todos lo quieren sumar, no todos quieren seguirlo. De la misma forma, ¿quién quiere imitar la fe de alguien que sufre? Nadie quiere imitar la fe de alguien que sufre. Pero por eso mismo es que es tan importante la señal clara y segura del Evangelio. Cuando ha hecho buenas raíces, es cuando una persona, independientemente de los vientos que le toque enfrentar, está firme en la fe. Cuando digo firme en la fe, no es que una persona no pueda tener pena, no es que una persona no pueda sentir un poco de angustia, sino que a pesar de esa angustia, arrastrarse en el Evangelio, a veces arrastrarse, uno dice, pero ¿cómo arrastrarse, hermano Sebastián, si uno tiene que caminar, correr? A veces nos toca, hermano, a veces estamos en el suelo, pero yo decido si me quedo tirado en el suelo y aunque sea mientras me recupero empiezo con los codos a hacer punta y codo como en el militar, pero no me puedo quedar ahí porque es peligroso quedarse ahí. Es peligroso quedarse ahí. De la misma manera, el cristiano que tiene buenas raíces pasa tribulaciones de cualquier ámbito. A veces vienen tribulaciones personales, tribulaciones familiares, tribulaciones económicas, tribulaciones espirituales, problemas y roces con hermanos de la iglesia. Esto es normal que pueda ocurrir. Es normal, aunque usted no lo crea. Es normal que haya hermanos a veces que no hacen cosas correctas. Eso es normal porque la cizaña crece con el trigo. Pero si yo tengo buena raíz, si yo tengo buena raíz en el Evangelio, yo tengo que tener sumamente claro en que como buena raíz tengo que fortalecerme en el Señor y levantarme aunque me duela, aunque sufra, aunque llore, levantarme porque Dios me ha dado esta semilla y yo tengo que echar buena raíz, tengo que querer ser buena tierra. Los tesalonicenses eran buena tierra. Los judíos habían... al hablar de los judíos y la persecución contra los que predicaban la verdad del Evangelio, Pablo acusa a los judíos de dar muerte a Jesús diciendo, los cuales mataron al Señor Jesucristo, parte del verso 15. Ellos fueron los que planificaron la muerte de Jesús, autores intelectuales, y lo entregaron a Pilato, Lucas 23:1, y hay una cantidad de cifras tremendas. Le dieron muerte y también le dieron muerte a sus propios profetas. Ya nosotros, los apóstoles, parte del versículo 15, nos expulsaron. Así como los judíos indujeron a Pilato contra Jesús, así también incitaron a los gentiles contra Pablo y contra sus compañeros. Y aquí tenemos una cantidad de citas tremendas, hermano. Si nosotros nos vamos al hecho, usted puede ver que cada viaje misionero Pablo iba a predicar y empezaba gente a citar, pero las revueltas eran hechas por los mismos judíos, compatriotas de Pablo. Por eso le digo, a veces uno, dentro de la iglesia, uno dice, ¿cómo puede ser que algún hermano nos libre el Señor como Iglesia Unida, metodista pentecostal tercera de San Fernando, pero ¿cómo este hermano puede estar mirando al revés? Disculpe el chilenismo. ¿Cómo a este hermano le gusta andar pelando? ¿Cómo a este hermano le gusta andar desobedeciendo? ¿Cómo? Estas cosas pasan, hermano. Estas cosas pasan. ¿Cómo a este hermano le gusta estar molestándome? ¿Cómo este hermano se levanta contra mí? A mí me honraron y yo estoy tratando de hacer lo mejor posible y este hermano, como tiene celo, trata de hacerme daño con respecto a esto. ¿Por qué? Esas cosas pasan. Porque a veces, como hay un dicho secular por ahí, que los peores enemigos están dentro de la casa, ¿no? Es terrible eso, porque una casa, cuando es atacada por fuera, una familia, cuando toda la familia se une aunque estén enojados, pero que una familia se destruya por dentro, no hay quien la una.
Entonces Dios nos ayuda a nosotros de la misma manera. Los mismos judíos molestaban a Pablo en todos lugares y hacían un problema al apóstol Pablo donde iba. Los judíos injuriaron a Pablo y todo lo que hemos leído. Ya Jesús le había advertido a los discípulos que lo iban a expulsar de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará esto porque no conocen al Padre ni conocen a mí. El Evangelio según San Juan 16, 2 y 3. Y se opone también, ¿no es cierto?, a todo hombre. La cita anterior es de lo que Jesús le había dicho. Y terminando la cita del verso 15 de la enseñanza, dice: se oponen a todos los hombres, se oponen a la predicación de la palabra del Señor, impidiendo hablar a los gentiles de la salvación. Parte del verso 16. No solo rechazan a Pablo y a sus compañeros, sino que también se negaron a permitir que los gentiles escucharan. No solo no querían entrar ellos en el reino. ¿Ha escuchado usted el dicho del perro hortelano? Disculpe la expresión, disculpe el chilenismo si usted quiere. El perro hortelano. El perro hortelano, el que dice que no come ni deja comer. De la misma manera, no solo querían entrar al reino, sino que no prohibieron que otros entraran al reino. No querían tan solamente entrar. Lucas describe la profunda hostilidad de los judíos en Hechos capítulo 13, 45 al 50, 14 al 19, 18 al 6, 18 al 6, perdón. En cada ciudad o pueblo y en cada oportunidad que tenían se oponían a Pablo y a las obras de la evangelización de Pablo. Los judíos, los de ellos. Usted no se asombre. La familia a veces es el peor enemigo. A veces a uno le toca enfrentar cosas en la iglesia y dice: hermano, estás contra mí, ¿por qué? Uno sabe. Lo que yo sí sé decirle es que usted tiene que echar raíces, y aunque se levante mucha gente en contra suya dentro de su iglesia, usted tiene que echar raíces y quedarse donde está, porque Dios lo plantó ahí. ¿Sabe? Hay una frase de un hermano, de un hermano que ya partió los brazos del Señor, el hermano Barahona, en Rancagua, una familia muy conocida en Rancagua, la iglesia, los hermanos Barahona. Y el hermano Barahona partió los brazos del Señor, pero sabe que el hermano Barahona tenía una frase que él decía: si mi pastor me echa por la puerta, yo entro por la ventana. No era que mi pastor echara a la gente, lo que él estaba queriendo decir es: lo que me pase y como me pase, yo me quedo en la iglesia donde Dios me plantó, y por sobre todas las cosas me quedo en el Evangelio, porque esto es lo que me conviene. Entonces, esta gente a veces que hace este tipo de cosas, por ahí dice el versículo, parte del versículo 16 dice: así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Parte del verso 16. Por siglos los judíos habían sido rebeldes contra Dios y a la crucifixión de Cristo. Llenaron la medida de sus pecados. Para Pablo, el impedir que los apóstoles predicaran el evangelio a los gentiles fue el colmo de las transgresiones de los judíos. O sea, ya habían matado a todos, ya habían matado a los profetas, ya habían matado a Jesús mismo, perseguían a los apóstoles, pero ya que más aún no quisieran que los demás escucharan, ya que esta fue la gota que rebalsó el vaso. Esto es lo que le pasó a los judíos, y por eso colmaron su copa, o sea, de la ira. Ya, con esto rebalsaron. Y qué tremendo es eso, qué tremendo, qué tremendo. No, uno de un libre el Señor nosotros de uno no hacer las cosas y no querer que las otras las hagan. No hay nada peor que un desobediente. ¿Sabe usted? Voy a poner el caso de la desobediencia, porque a veces los desobedientes no obedecen y más encima incitan a otros a no obedecer. Si yo, a lo mejor, Dios me libre, pero caigo en desobediencia, por último hacerme cargo yo no quiero obedecer, pero no incitar a otros a no obedecer, no incitar a otros a no entrar al reino de los cielos. Me ayude el Señor. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque ésta estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24. El contentamiento que siente Pablo y los que le acompañaban por los creyentes de Tesalónica tiene su fundamento, ¿saben qué? En la palabra de Dios. Si usted recibe la palabra del Señor, la atesora, va a haber fundamento. Les fue impartida la palabra del Señor y ellos creyeron, y que en la prueba de su fe los encontró cimentados en la roca. A pesar de que pasaron pruebas y muchas cosas tristes,
Ellos están cimentados en la roca que es de Cristo Jesús. Cimentémonos, hermano amado, en la roca de Cristo. Dios bendiga su vida, Dios bendiga mi vida, Dios bendiga esta enseñanza de escuela dominical. No olvide usted, mi hermano amado, que hoy día para usted, servicio a las 5:30 de la tarde, llueve o truene, servicio igual, estaremos alabando al Señor. No olvide usted que martes y jueves 19:30 horas, al que no tenga iglesia, al que no se esté congregando por cualquier razón o motivo y circunstancia y me está escuchando, lo invitamos. Población Centinela Norte, pasaje al CIE Roldán, número 1650, comuna de San Fernando, para que venga a alabar al Señor junto a nosotros. Le dejamos cariñosamente invitado también. Y a mis hermanos de mi iglesia, que a lo mejor por alguna situación no han podido asistir, terminamos ya la pandemia, estamos en fase 4, vamos a alabar al Señor. Amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga mi vida. Oramos al Señor para dar gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestro ser. Has bendecido a mis hermanos, has bendecido al quien habla. Dios mío, Señor, ayúdanos a cimentarnos en la fe, a ser de buena tierra, Padre Celestial, para que todas las cosas que nos pasen, nosotros estemos totalmente cimentados en tu roca, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Bendiga a mis hermanos, bendiga a los que han visto este video, esta grabación. Bendiga el servicio que se va a realizar el domingo a las 5:30. Bendíganos siempre, Dios mío, porque solo su bendición nos prosperará, Dios mío. Muchas gracias. Despídanos de esta bendición en el nombre de Cristo, mi Redentor y Salvador. Amén. Y todos juntos glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un gran abrazo, mi hermano amado, mis hermanos queridos, que estén muy bien. Dios les bendiga grandemente. Chao, chao.